avanzado, terminaríamos mostrando otra animación o otro video de cómo es la inducción inhalatoria en un adulto de verdad, ya no una animación. Entonces empezamos diciendo que para que nosotros podamos dar una anestesia general de manera inhalatoria, debemos de administrar este gas a través de los pulmones. Y para eso empezamos con el videito que ya se les ha pasado a su grupo, donde resume qué es una anestesia general. Y después analizamos el video. Doctor, está compartiendo sin Va a ser audio. sometido a una operación. ¿Qué? Ya tiene audio. Es que no se escuchaba ningún audio. Ah, perdón. Se le puede administrar anestesia general para dormirlo y no sentir dolor. El médico le puede recomendar anestesia general para un procedimiento que es exhaustivo, que dura mucho tiempo o que requiere que usted esté en una posición incómoda. Antes del procedimiento, se le introducirá una vía intravenosa en el brazo utilizando un pequeño tubo llamado cánula. La misma le proporcionará líquidos y medicamentos directamente al flujo sanguíneo. Puede recibir medicamento que lo ayudará a relajarse. Será colocado en la mesa de operación de la manera más cómoda posible. Se le colocará un brazalete de presión arterial en el brazo para controlar las lecturas de la presión arterial. Se le colocarán almohadillas autoadhesivas en el pecho para controlar la frecuencia cardíaca y un broche en el dedo para controlar los niveles de oxígeno de su cuerpo. Estos dispositivos permiten que los especialistas en anestesia controlen de cerca sus signos vitales antes, durante y después del procedimiento. Comenzará a recibir anestesia general mediante la inhalación de gases anestésicos a través de una máscara o a través de una inyección intravenosa que hará que se quede dormido. Una vez dormido, se le administrará una mezcla de oxígeno y gases anestésicos mediante la máscara o un tubo especial insertado a través de la boca y de la tráquea. El tubo se adjunta a un respirador que lo ayudará a respirar mientras los gases van a los pulmones. En la profundidad de los tejidos pulmonares, los gases son absorbidos en el flujo sanguíneo y transportados por células sanguíneas al cerebro. La anestesia evita que el cerebro reciba mensajes desde los nervios del cuerpo. Como consecuencia, permanecerá dormido y sin dolor durante el procedimiento, y no recordará nada del mismo cuando despierte. Luego de la operación, el especialista en anestesia le dará medicamentos para revertir el efecto de la anestesia, y usted se despertará rápidamente. Si tuviera colocado un tubo respiratorio, se lo quitarán apenas pueda respirar de manera segura por cuenta propia. Lo llevarán a la sala de recuperación donde lo controlarán de cerca y en caso de ser necesario le administrarán medicamento para el dolor. Es posible que se sienta mareado y un poco desorientado, pero esa sensación pasará rápidamente. Una vez que esté estable, será enviado a una sala del hospital o a su casa. Ese es un resumen de qué es una anestesia general. Muchos de ustedes ya han sido sometidos a una anestesia y seguramente nos van a ayudar un poquito en sus opiniones, en sus experiencias. Pero de aquí lo que interesa saber o recordar es de que una anestesia general no es hecha con un solo medicamento. En una anestesia general participan varios medicamentos y se aprovechan las propiedades de cada uno. Hay inductores que te llevan del estado despierto al dormido, son inductores de sueño. Hay opioides o medicamentos analgésicos o anestésicos. Hay relajantes musculares, que su mismo nombre ya dice qué función va a hacer. Y al mismo tiempo hay drogas que revierten todas las funciones anteriores. Queremos revertir la relajación, revertir la analgesia, revertir la hipnosis. También existen drogas que actúan de esa manera. Ya con esta pequeña ejemplo de cómo es una anestesia general, vamos a analizar paso por paso cómo
¿Qué pasa en una anestesia general? Em, tin- Vaya, ¿qué ha pasado pues aquí? Ya. La anestesia general inhalatoria, al igual que en la venosa, comparten sus propiedades o tres etapas. Y esto va a ser una pregunta de ustedes. Pero como estamos hablando de la inhalatoria, vamos a analizar esas tres etapas exclusivamente para este tipo de anestesia. Son tres partes que pasan en una anestesia. El anestesiólogo es comparado en la literatura o la anestesiología es comparada con la aviación. En la aviación existen tres procesos, tres momentos importantes. El planificar el despegue del avión, el mantenimiento o planear el avión y el aterrizaje. Entonces, ¿qué sería la recuperación en este caso? Como son procedimientos bien riesgosos, igual que la aviación, existen normas, reglas que dicen que tiene que haber listas de chequeo. Al igual que en la aviación, las listas son bien rigurosas y que cuando falla una de ellas no se puede seguir adelante, lo mismo puede pasar en la cuestión de la anestesia. Y una de esas etapas de la anestesia, la primera etapa es la inducción. Su nombre dice, inducir es llevar algo hacia un lugar. ¿Y qué estamos llevando? Estamos llevando al paciente del estado despierto al estado dormido. Lo estamos induciendo al sueño, a que se duerma. Esta etapa necesita, al igual que la aviación, una lista de chequeo, un checklist. Varias cosas que se tienen que tener listos antes de empezar la inducción. Dentro de ellos es lo que decía en el video, antes de empezar una anestesia tienes que monitorizar al paciente. Entonces ya la monitorización es otro capítulo que vamos a ver, pero significa colocarle todos los cables posibles al paciente para poder controlar sus signos vitales. Dentro de esto estamos obviamente la camografía, la oximetría, el ECG, la presión arterial, la temperatura y esos serían los parámetros básicos. Ya después los avanzados serían la relajación muscular, el nivel de conciencia y entre otros más. O sea, monitorizar al paciente es una cosa previa a que se realiza en la inducción. Otra cosa previa está la premedicación, como su nombre dice, premedicar al paciente antes de una anestesia. Otra cosa importante en la inducción está el colocar el acceso venoso. Como regla, nunca se empieza una anestesia si el paciente no tiene una vena, un acceso venoso. Nunca. Y si ya viene con un acceso venoso de la sala o de su casa, hay que revisar ese acceso venoso. Y si no es adecuado a las necesidades quirúrgicas, se tiene que retirar y colocar otro. Ese es un requisito. Si uno no hace eso, se encuentra de que ya le coloca los medicamentos o los gases y resulta que la vía venosa había estado ocluida, que no pasa ni agua por ahí y hasta que empieza a buscar, el paciente se descompensa, se colapsa, ya no encuentra las venas y es una catástrofe. Entonces, todas esas cosas hay que planificarlas con anticipación. Al mismo tiempo, el video decía que hay que colocar al paciente en la manera más cómoda. Entonces, el paciente te dicen cuando está despierto todavía que estoy cómodo, estoy incómodo, que me levanten un poquito la cabeza, necesito almohada, mis brazos están chocando, no puedo estar así. Entonces, tenemos que colocarlo de manera cómoda, considerando que al quirófano los pacientes por regla tienen que entrar desnudos. Entonces, apenas una pequeña bata es la que les viste para cubrir el pudor, pero ya dentro de la cirugía el paciente está totalmente expuesto. Entonces, ya cuando está dormido se procede a eso, ¿no? Entonces, inclusive bajo ese criterio se le tapa al paciente para que no se enfríe. Entonces, hay que preparar al paciente antes de inducir. Una vez que ya se ha colocado todas las drogas, que ya estás
ya has despegado, viene el mantenimiento, que solamente es controlar signos vitales, mantener la dosificación de medicamentos durante el todo tiempo quirúrgico que se necesite. Puede ser tiempos cortos o tiempos largos de 12, 24 horas. Cuando la cirugía ha acabado, obviamente que viene la tercera etapa, que sería la etapa de la recuperación, donde se deja de administrar los anestésicos y el paciente a través de su metabolismo empieza a librarse de ellos y por causa el efecto va desapareciendo y si estaba dormido empieza a despertarse. Esas serían las etapas de una anestesia. Estas etapas se comparten en la anestesia inhalatoria como la anestesia endovenosa. Lo único que varía es que en la inducción se utilizan inhalatorios en un lado y en el otro, en la inducción, se utilizan cosas endovenosas. Pero mantenimiento y recuperación también existe. En la anestesia inhalatoria hay dos clases de agentes inhalatorios, dos tipos. Aquellos que se presentan de manera gaseosa, que ya vienen en gas, dentro de ellos está el oxígeno, pero como no es un anestésico, no está considerado, pero ya viene en oxígeno, en gas, y este gas es el óxido nitroso. Este óxido nitroso es el famoso gas de la risa, el que utilizaban los odontólogos, que en algunas películas han visto que se colocan en su cara, empiezan a respirar y empiezan a matarse de risa. Este gas anestésico como óxido nitroso solamente tiene la propiedad de dar analgesia, no hace dormir a las personas. Por eso están ahí despiertos, matándose de risa cuando se golpean, se sopapean, no les duele, simplemente se ríen. Así lo muestran las partes de las películas chistosas. Y la otra presentación de estos gases inhalatorios son a través de líquidos volátiles llamados halógenados que vienen en frascos como los que están viendo a su derecha, bien herméticamente sellados, porque una vez que se los abre, se corre el riesgo de que se vaporicen. Son líquidos tan volátiles que apenas abres empieza a evaporarse. Y si los mantienes abiertos, vas a ir perdiendo estos medicamentos. Se tiene que abrir para utilizar o para vaciarlo en el vaporizador y dentro de ellos ya no se evapora. Pero si lo mantienen abierto o mal cerrado, se pierde. Aquí vamos a explicar, y esto tienen que tomar atención, porque esta es la fisiología de la anestesia general. En resumen, voy a tratar de resumirlo. Como hemos dicho, para administrar una anestesia inhalatoria, este medicamento que es el gas anestésico tiene que entrar por la vía aérea, si no, no fuera inhalatorio. Y la vía aérea hemos dicho que es la boca y la nariz. Entonces, por esos dos orificios debe de entrar este gas. Este gas es la mezcla del oxígeno, que es el vehículo, mezclado con el óxido nitroso cuando tengamos óxido nitroso y al mismo tiempo mezclado con el gas del vapor, del gas anestésico. Hablo poco del óxido nitroso porque no existe en sucre y hay una limitante para que no exista. El óxido nitroso solamente se utiliza en ciudades o en población que está por debajo de los 2000 metros de altura. Como Sucre está por encima de eso, no puede utilizarse en las alturas, porque la afinidad del óxido nitroso para el cuerpo, mientras más alto es, mayor es. Entonces entra al cuerpo y ya no quiere salir. Le cuesta salir porque es muy afín, al igual que el oxígeno a la hemoglobina. Por esa razón no existe en Sucre, probablemente existe en Santa Cruz. Ya, pero el óxido nitroso por el momento lo sacamos a un lado. Una vez que el oxígeno se mezcla con este aparatito que estamos viendo aquí a un lado de color negro que se llama vaporizador, en su interior está el gas anestésico.
Y como su nombre dice, vaporizador, su función es vaporizar el líquido volátil que hemos visto y convertirlo en vapores. Este vapor se mezcla con el oxígeno y entre los dos gases entran al cuerpo. Para que un vaporizador vaporice un anestésico, tiene que tener un calor. Es como la caldera. Si no le pones calor a la caldera, el agua no se va a evaporar. Le tienes que poner un punto de ebullición. Entonces, dentro de este vaporizador hay diferentes metales como el cobre, el aluminio, el cadmio, que tienen un calor específico, estos metales. Y ese calor hace que se caliente el gas anestésico y libere vapores que se van a juntar al oxígeno para entrar al paciente. Como están entrando por la vía aérea, cada respiración, cada inhalación está entrando esa mezcla al interior de los pulmones. Está llegando a niveles de los alvéolos donde hay una ley física que se cumple. Ustedes han escuchado una ley física que dice que donde hay mayor concentración de un elemento, se pasa a otro lado donde haya menor concentración. O sea, si estamos hablando de dos compartimentos separados por una membrana, que en este caso es la membrana alveolar y la membrana endotelial de los vasos sanguíneos, para que pase de un compartimento al otro compartimento, tiene que haber una diferencia de concentraciones. Y pasa siempre de donde hay más a donde hay menos. Entonces, ¿qué significa? Que a nivel del alvéolo está empezando a acumularse vapores de gas anestésico. La concentración de vapores de gas anestésico empieza a subir dentro de un alvéolo. En cambio, en el lado pasando la membrana, en el lado sanguíneo, no hay gas anestésico, no hay vapores. O sea, al lado alveolar está habiendo mayor concentración y al lado vascular no está habiendo concentración. Por esa ley física de que pase de un lado del mayor al menor, empieza a pasar los vapores de anestesia del lado alveolar al lado capilar y empieza a aumentar su concentración. Para que me entiendan, le vamos a poner un valorcito cualquiera. Digamos que existen 10 moléculas de un gas en el alveolo y en el otro lado no hay nada de moléculas. Tiene que pasar de 1 a 1. Va a haber una molécula, 2 moléculas, 3 moléculas en el lado alveolar, sanguíneo, hasta que va a llegar a un valor que va a igualar al otro lado. Si aquí habían 10 moléculas, tiene que llegar al otro lado 10 también. Cuando se igualan ambos compartimientos, ya deja de haber el traspaso. Entonces, ese valor, esa concentración que iguala a ambos lados, se llama concentración alveolar mínima. Concentración alveolar mínima. Pregunta de examen. En español es concentración alveolar mínima. En inglés es al revés. Se escribe MAC. M-A-C. En su examen puede estar al revés por si acaso. Cada gas anestésico que entra al cuerpo tiene un determinado CAM, tiene un determinado MAC. Ese numerito que se expresa en porcentajes, lo vamos a ver más adelante, es el valor que tienen que saberlo de memoria, porque ese es el valor que tienen que programar en la máquina para que la máquina alcance esa concentración y el paciente se duerma. Ya. Entonces, repitiendo, las moléculas se acumulan en un lugar y pasan al otro por gradiente de concentración. De donde hay más, pasan a donde hay menos concentración hasta que ambos compartimentos se igualen. Una vez igualado en el lado vascular y en el lado sanguíneo, como estamos en la circulación, esta sangre cargada de anestésicos, de vapores de anestésicos, empieza a circular por todo el cuerpo.
Y son 3 órganos los blancos de los gases anestésicos. Aquí no van a entrar las vísceras, no van a entrar los huesos, no. Aquí directamente va a actuar sobre 3 órganos. El principal es el cerebro, es lo que nos interesa. El cerebro es el que procesa el dolor. Si este anestésico va a inhibir las transmisiones nerviosas, el cerebro no va a sentir el dolor. El cerebro se va a dormir sin sentir dolor. El cerebro es el primer órgano blanco que capta esta concentración alveolar mínima. El segundo órgano es el músculo. Cuando el músculo capta, también deja de haber la contracción muscular. Por esa razón, el paciente se relaja y se queda quieto. Y el otro lugar donde va el anestésico que no tiene función es el tejido adiposo, en la grasita que tenemos. Y en esta grasa, el gas anestésico lo único que hace es depositarse. Se vuelve un lugar de depósito, no de función, no tiene ninguna función en la grasa, simplemente se deposita. Y al decir que se deposita, ya estaría respondiendo a alguna pregunta de ustedes que me digan por qué algunos pacientes tardan en despertar más que otros. Y podría ser una de las causas porque son más gorditos y en su grasita se ha depositado una cierta cantidad de anestésico que eliminar esos anestésicos demora tiempo y ese es el tiempo que hace que tarde el paciente en despertar. Una vez de que el medicamento o la anestesia ya esté acabando, de seguro el anestesiólogo va a empezar a disminuir esta concentración. Y llegará un momento en que el vaporizador que estaba abierto, que está vaporizando y que está produciendo la CAM en este lado, va a cerrarse, va a dejar de administrar gas anestésico. Y empieza la reversión, la última fase de la anestesia, que es la recuperación. Y vuelve esa ley física que dice que el gas pasa de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Como en el alveolo ya no está ingresando gas anestésico porque lo ha cerrado el médico la máquina, el vaporizador, empieza a bajar la concentración. Y resulta que el lado vascular se vuelve el que tiene mayor concentración, porque ahí se ha acumulado y además hay un depósito en la grasita. Entonces el lado vascular se vuelve el de mayor concentración y el lado alveolar empieza a disminuir. Y entonces el fenómeno pasa al contrario. De donde hay más, pasa a donde hay menos concentración. Y en la expiración se elimina el gas anestésico que hay. Entonces el proceso se invierte y lo que había en la musculatura tiene que ir hacia el pulmón para eliminarse. Lo que había en el cerebro baja esa concentración y tiene que eliminarse. Lo que había depositado en el tejido adiposo lentamente va pasando nuevamente hacia el alveolo. Entonces el paciente empieza a bajar sus concentraciones, a bajar la CAM y de a poco empieza a despertarse. A eso le ayuda otros 2 órganos que son el hígado y el riñón, que serían otros 2 órganos que metabolizan y eliminan también parte de estos gases. Entonces el paciente ya empieza a bajar su concentración y por tanto empieza a despertarse. Esa, en resumen, sería la fisiología de qué pasa con un gas anestésico cuando entra al cuerpo. ¿Hay alguna pregunta hasta por ahí? Creo que es difícil de entender fisiología a veces. ¿Qué dicen? Doctor, yo tengo una duda. ¿Qué pasa en los pacientes que están intoxicados con monóxido de carbono? ¿Ya no sería conveniente utilizar o directamente tendríamos que utilizar la vía endovenosa? Con monóxido de carbono. El monóxido de carbono está en los vehículos, en los escapes. Ay, no, perdón. O sea, no, perdón, me estoy confundiendo. Cuando hay incendios,
y absorben ese tipo de gases. Inhalan, dije. Ya, y Y, o sea, está concentrado en sus pulmones, entonces ya no serviría esta anestesia inhalatoria. ¿por qué no? Lo que está dentro de Mm, los pulmones no es tanto el gas, sino son las partículas de carbón que se han quedado ahí adentro. Pero igual el gas, la anestesia se sigue administrando, no influye en nada. Si a un quemado tienes que darle anestesia para curar sus quemaduras, le tienes que dar nomás, no es que afecta el monóxido como tal. Pero como te digo, el monóxido como gas mismo no está en el cuerpo. El paciente quemado lo que tiene son lesiones de quemadura en su vía aérea y el edema que eso produce después en un paciente que ha estado en un incendio. Ahí existe edema de glotis, que es como la inhalación de vapores calientes ha quemado su vía aérea. ya, está bien, doctor, gracias. Bueno, Doctor, dime, Dionel. soy Javier, doctor. Quería preguntarle sobre, bueno, en el caso de que un paciente tenga lesiones pulmonares de anteriores enfermedades y que no permitan la absorción por parte de todo el tejido de los alvéolos, ¿se tendría que aumentar la concentración de los fármacos o cómo se calcularía eso? Bueno, los pacientes que tienen enfermedades pulmonares como bronquiectasias, atelectasias, monopulmonares, que les han extirpado un pulmón o un lóbulo, sus capacidades vitales están disminuidas. Pero si el oxígeno puede entrar, el gas también. O sea, no le afecta nada a la cantidad de gas que necesites. Quizás el tiempo de llegar a la concentración puede demorarse, pero se llega igual. O sea, lo que quiero que me entiendan es que cada gas anestésico tiene una concentración alveolar mínima, un valor, una CAM, que se programa a la máquina. La máquina empieza a mandarle el gas hasta que se alcance esa CAM. El tiempo que vas a alcanzar esa CAM puede variar de un paciente a otro, y dentro de esas causas que hace que varíe puede ser lo que tú dices, un paciente que ya viene con problemas pulmonares, pero al final se alcanza. Vas a demorar más, pero vas a alcanzar el, el objetivo. Ahora, eso estamos hablando de manera teórica. De manera práctica, si yo veo que un paciente tiene problemas pulmonares, yo no le daría anestesia general inhalatoria, le daría una anestesia general endovenosa. Pero eso estamos hablando a tu respuesta de manera así textual, no tan práctica, simplemente respondiendo a tu pregunta. Doctor, disculpe, ¿cuáles son las variables para que se modifique la MAC? Y además de eso, quería hacer una pregunta de cuánto tiempo en una persona obesa demora más que una persona promedio el tiempo de eliminación del anestésico. No existe un tiempo específico. Eh, la teoría te dice que la grasa deposita anestésicos porque el anestésico tiene una afinidad a las grasas, es liposoluble. Cuando se dice que es liposoluble, más fácil se disuelve dentro de la grasa. Entonces es como un imán que atrae la grasa. En cambio, si fuera hidrosoluble el anestésico, no va hacia la grasa porque rechaza, es como agua y aceite. No existe un tiempo, pero lo que sí nosotros ya eh, hacemos en la práctica es jugar con los tiempos. Si sabes que un gordito se está operando y que ya está finalizando la cirugía, porque el anestesiólogo no solamente dosifica drogas, también tiene que hacer un seguimiento quirúrgico. Significa que ve la cirugía, y en lo que ve la cirugía tiene que ver en qué parte de la cirugía está. Si recién está empezando, si está recién buscando, no sé, la vesícula, el apéndice, o que ya ha sacado y está empezando a cerrar las paredes, y ha llegado a casi cerrar la piel, pues estás vigilando el procedimiento quirúrgico. Se juega con los tiempos. Entonces, si un paciente es gordito y tiene algún problema que me va a hacer demorar los anestésicos, yo le cierro la máquina antes de que acabe la cirugía. Y con el efecto residual que queda, termina la cirugía y con eso he acortado los tiempos. Pero también se complementa a la pregunta anterior.
de tu otro compañero. Si en la valoración ves que el paciente tiene algo que perjudique al actuar de tus medicamentos, debes de suspender algunas drogas. Me has preguntado qué cosas afectan para que se altere la CAM. Generalmente drogas que también te producen sueño. Tú eres adicta a las benzodiazepinas, por decirte. O sea, siempre andas medio dormida ya. Entonces, a vos un poquito nomás te pondré y ya te termino de dormir. Pero eso, toda esa información viene de la anamnesis. Personas que están en estado alcohólico, que ya tienen un grado de hipnosis, la CAM va a disminuir. Si vas a utilizar drogas combinadas a la inhalatoria que también duermen al paciente, la CAM va a disminuir también. Entonces se juega con esas propiedades, con la combinación de drogas. No es a todos la misma CAM porque varía. Personas que se andan drogando son difíciles de dormirlas. Entonces la CAM podría subir un poco hasta que lo duermes. Entonces también afecta los resultados de la CAM. La CAM no es fija. Los valores que les voy a mostrar más adelante son valores referenciales y dentro de ese valor se puede subir o bajar de acuerdo a la respuesta del paciente. Gracias, doctor. Bueno, entonces, en la fisiología es eso lo que quería que me entiendan, más o menos cómo actuaría cómo pasa el anestésico al cuerpo. Aquí estamos viendo otro diagramita que explica lo mismo, de otra manera, pero lo mismo. Donde estamos viendo que en la parte superior izquierda hay una abreviación que dice FGF, que significa flujo de gas fresco. Ese flujo de gas fresco se llama a la combinación del oxígeno, del óxido nitroso cuando tengamos, más el vapor de gas anestésico. Más el aire también, o sea, oxígeno, aire, óxido nitroso y gas anestésico. Esos 4 elementos combinados se llaman gas fresco. Y flujo de gas fresco es cuando ya le estás empezando a administrar al paciente. Ese flujo de gas fresco tiene que atravesar un vaporizador, como ya hemos dicho. En el vaporizador, el calor específico del metal vaporiza el anestésico que está en su interior. Cuando este anestésico se vaporiza, levanta gases o vapores de anestésico que se junta al gas fresco. Entonces ya pasa al otro lado teniendo oxígeno, aire, óxido nitroso, el alotano o cualquier gas. Ya se mezcla con ese vapor. Y entra a la máquina de anestesia, que es el circuito. El circuito es una máquina, es un ventilador artificial que, como un ventilador natural, tiene 2 fases: inspiración, expiración, inspiración, expiración. Se hace un ciclo respiratorio que conjuntamente el paciente tiene que sincronizar, llegado un momento en que el ventilador controla la respiración del paciente. En ese circuito de inspiración y expiración está el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos. En este nivel, el oxígeno entra y hace lo que tiene que hacer, se une a la hemoglobina y circula, pero aquí estamos hablando del gas anestésico. El gas anestésico también pasa esta barrera y nuevamente por gradiente de presión pasa de donde hay mayor a donde hay menor. Y en este compartimiento vascular empieza a acumularse el gas anestésico hasta que ambos compartimientos, tanto el alveolar como el vascular, igualen concentraciones. Si aquí había 10 moléculas del 1, aquí también tiene que haber 10. Si aquí son 50, aquí también tiene que haber 50. O sea, en ambos lados tiene que igualar concentraciones. Ese valor de concentración es lo que hemos dicho que es la CAM, la concentración alveolar, que está aquí, mínima para que funcione este gas. Una vez que ya estamos en la sangre, esa concentración alveolar tiene que dar vueltas por el sistema arterial y va a ir a buscar esos 3 órganos que habíamos mencionado:
los ricamente vascularizados, que son el cerebro en realidad, el músculo y la grasa. La grasa de depósito, el músculo como relajante muscular, y aquí ya a nivel de cerebro inhibiendo lo que es la transmisión nerviosa. Cuando ya se empiezan a metabolizar estos gases, tienen que pasar al sistema venoso, y a través del sistema venoso van a dos caminos: otra vez al pulmón para ser eliminados por la vía respiratoria, o continúan hacia la parte del hígado y los riñones para que se metabolice por la parte de la orina y los jugos biliares. Ese es el resumen de la fisiología de lo que pasa con el gas anestésico en el cuerpo. Esa parte creo que ya está clarita. Aquí están viendo un diagrama que no es tan importante, pero para que lo vean nomás, es el interior de una máquina de anestesia. Esto es lo que pasa dentro de una máquina de anestesia, que como ustedes saben, una máquina de anestesia es un ventilador artificial que al mismo tiempo le está dando vapores para que el paciente se duerma. Los gases de manera internacional y estandarizada vienen catalogados por colores. Y como han visto, todos los botellones de oxígeno que han visto en Sucre, hasta de paso por la calle, tienen color verde. Entonces, si ustedes ven un botellón de color verde, automáticamente ese botellón es de oxígeno. Si ustedes ven botellones de color azul, ese pertenece al óxido nitroso, el plomo al CO2, que se utilizan en la laparoscopía. Entonces existen botellones con colores. Aquí está ejemplificando que una máquina de anestesia tiene que tener oxígeno sí o sí, y tiene que tener óxido nitroso. En este caso es opcional, porque nosotros no tenemos por la cuestión de la altura, pero es opcional. Cuando ambos gases se mezclan, tienen que correr a través y traspasar lo que es el vaporizador. Al traspasar un vaporizador, están arrastrando los vapores del gas, y todo eso ya se vuelve gas fresco. Es la mezcla de esto más el gas fresco, y eso directamente tiene que pasar hacia el paciente. En la inspiración, cuando el paciente expira, por otro lado, vuelve hacia el circuito. Aquí hay un depósito de cal sodada, que es la cal que detiene al CO2, pero deja pasar al oxígeno, al aire y al halogenado, al gas, al anestésico. Entonces, al volver por aquí, al traspasar, se queda el CO2 que ha botado el paciente, y solamente traspasa el oxígeno y el gas, y nuevamente entra el paciente. Es un circuito circular. Como ustedes saben, uno mete oxígeno hasta el alvéolo, y a veces ese oxígeno no pasa la barrera hacia el otro lado, y en la exhalación ese mismo oxígeno que no ha salido vuelve hacia afuera. No todo lo que se respira de oxígeno es absorbido. También hay oxígeno que se bota del paciente en la exhalación. Porque si no fuera así, ¿de qué servirían las reanimaciones boca a boca? Porque cuando uno sopla, no solamente está botando CO2, también está botando algo de oxígeno que no se ha absorbido. Ese oxígeno que se ha reciclado, en otras palabras, vuelve hacia el paciente. Pero hay otra parte de la máquina que ya vienen más aparatos, como este que parece un acordeón, es el ventilador de la máquina. Entonces, esto ya es un pulmón artificial, que cuando uno lo conecta a este circuito, el pulmón respira, inspira, expira, inspira, expira, y el paciente empieza a respirar gracias al ventilador. Si no quieren usar ventilador, hay otro sistema a través de una bolsa, que también es un pulmoncito pequeñito, pero que se hace de manera manual. El anestesiólogo tiene que apretar esta bolsita, simulando que está agarrando un pulmón y lo está apretando. Estas bolsas vienen de diferentes tamañitos,
que les vamos a explicar más adelante, que hacen que simulan una respiración. Entonces, ese es un diagrama de cómo sería una máquina de anestesia visto por dentro. Esta es la tabla de las concentraciones alveolares mínimas de cada medicamento. Estamos en un listado de cuáles son los anestésicos que existen en nuestro medio y cuáles serían sus CAM o sus MAC. Está a un ladito. Y como dije hace rato, estos valores son referenciales que pueden variar de un paciente a otro, como dijo una compañera, pero ese es el objetivo a llegar. Hay drogas, hay sustancias, hay situaciones que pueden hacer que esta MAC suba, que necesites más, y hay situaciones que necesites menos, que es lo que hemos respondido a la compañera. Estos valores tienen que saberlos. Ya, más o menos entendiendo cómo sería la fisiología de la anestesia general en cuanto a la inhalación, al metabolismo, a los compartimientos, empezaríamos a hablar un poco de farmacología, ya describiendo qué medicamentos inhalatorios existen en el medio, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. El primero que vamos a mencionar es el alotano. Ya ha desaparecido del mercado boliviano, pero todavía sigue manejándose en algunos hospitales donde han comprado y existen remanentes todavía. Pero a la venta ya ha dejado de adquirirse. Venían desde el Brasil, pero ahora la fábrica de alotano ha cerrado o ha cambiado y ya no tenemos alotano. Si encuentran aquí en Sucre es porque ya alguien ha comprado hace tiempo y todavía lo tiene. El alotano es un líquido claro, incoloro, muy volátil, muy potente, de olor parecido al vinagre de manzana o a la manzana. Es un olorcito fuerte, pero más o menos también agradable porque huele a manzana, a no ser que no les guste el vinagre. Su inducción, o sea, llevar al paciente del estado despierto a dormido, la inducción es suave y rápida, y también su recuperación. Pero como es un medicamento liposoluble, igual tiene afinidad al tejido graso, y si la persona es gordita, podría estirar un poquito ese tiempo de recuperación. No es inflamable, no es explosivo. Se elimina el 80% por la vía pulmonar en las primeras 24 horas. Su principal acción que usábamos el alotano era de que era potente, de que era de fácil y rápida inducción y principalmente que era broncodilatador. Entonces, muchos pacientes asmáticos especialmente, que hasta un analgésico les puede producir una alergia o un cierre de la vía respiratoria, un broncoespasmo, con el alotano se broncodilataban, o sea, nos favorecía la ventilación, no había esos broncoespasmos, sino se broncodilataba y el paciente era más fácil de ventilar. La concentración alveolar mínima del alotano es 0,75, o sea, es una concentración bien bajita. Baja porque es potente. Pero tenía unos problemas y por esas razones las han sacado del mercado. Estos problemas eran que te desencadenaba arritmias cardíacas en pacientes que tenían la susceptibilidad a tener arritmias. Pacientes chagásticos, por ejemplo, que parte del chagas es la arritmia, te daba más arritmias todavía y era hasta peligroso usar alotano. Si tenías problemas cardíacos, este alotano te deprimía el corazón y te llevaba a la isquemia y posterior infarto, pero eso ya en situaciones extremas. Otra razón por la que también se ha dejado de utilizar es la sensibilización a las catecolaminas. Y aquí van a recordar, algunos cirujanos decían, si vas a usar adrenalina en tu cirugía, avisarle al anestesiólogo que está dándole anestesia, porque la adrenalina es una catecolamina y como
dice aquí, sensibiliza la acción del miocardio. O sea que si la adrenalina por sí solo te produce una taquicardia, cuando estás con alotano exagera esa taquicardia. O sea, se ha sensibilizado tanto a la adrenalina que duplica o triplica su efecto. Y eso puede llevar a la arritmia, a la fibrilación y al paro. Entonces, esa situación era peligrosa. Por eso te decía, tenía que avisar al cirujano, al anestesiólogo, doctor, voy a utilizar adrenalina, fíjese su monitor, si es que produce algún problema, dejo de administrar. Y a veces administraba, no producía nada y seguía. Pero ahora que no hay alotano, ya no existe esa situación. Otra droga vigente en el mercado que todavía está siendo utilizado es el famoso isoflurano. Este isoflurano tiene también ventajas y desventajas. Al igual que el alotano, es un líquido incoloro, estable, volátil, no tan potente que el alotano, es la mitad de potencia del alotano. Su CAM, si se dan cuenta, de 0,75 sube a 1,15. Entonces, casi le duplica. Entonces, al duplicar, significa que necesitabas más concentración de este gas para obtener el efecto, y no tanto como el alotano, que era su mitad. O sea, usabas menos porque era más potente. También era broncodilatador. Su inducción y recuperación también son rápidas, pero tenía un detallito de que el olor de este medicamento es fuerte y feo. No es tan agradable. No sabría decirles a qué tiene olor, pero es un olor desagradable. Entonces, si haces respirar a un paciente despierto, él no te va a tolerar. Pero así es este gas. No es hidratante, no es emético, pero a diferencia del alotano, este sí estabiliza al ritmo cardíaco, no como el otro que era arritmogénico. Se elimina por vía renal y tiene menor incremento de flujo cerebro que el alotano. Continuando algunas propiedades del ISO, te daba temblores, te daba náuseas y vómitos y ligera hipotensión compensada con taquicardia, eso debido al fenómeno del robo coronario. Han debido escuchar que cuando un paciente sale de una anestesia general, en algunas situaciones sale vomitando, sale con temblores y sale a veces con hipotensión. Podría ser, no estoy diciendo que sea, pero que sean efectos residuales de estas drogas cuando sean anestesia general. El isoflurano es usado en la actualidad, o sea que puede ser causante de estas complicaciones que son reversibles, son temporales. Se aumenta algún medicamento que evita las náuseas y los vómitos y se controla. Para la presión le puede estar líquidos o algún hipertensivo y se controla. Pero salen con problemas de las cirugías. Y otro tercer gas que se llama sevoflurano, que es el más utilizado en la actualidad, en realidad prácticamente ha desplazado al alotano, está desplazando al ISO, es el que más se utiliza y porque tiene otras características que sacan ventaja en relación a los otros. Una de ellas es que es broncodilatador también, no tanto como el alotano, pero también es broncodilatador. O sea, los tres en realidad eran broncodilatadores, pero el que más fuerte es el alotano. Su CAM es superior, el uno era 0,75, el otro era 1,15 y este ya va en 2. Significa que para dormir a un paciente necesitas darle más anestésico porque es medio débil, pero al final tarda en dormir. No es como alotano que es potente. O sea, su concentración tienes que aumentar. ¿Qué ventajas tiene? Tiene un olor agradable. Hasta los niños toleran el olor. O sea que con este, que es el ideal para la pediatría, se puede dormir un niño porque respira el niño y lo tolera, no es desagradable. El alotano también, el olor de vinagre hace que sea un poco desagradable, pero en cambio este es un olor dulce que se tolera. No altera las funciones renales, mantiene el flujo hepático renal, o sea, tiene ventajas también.
Seguimos hablando de ventajas. Su olor es agradable, como les decía. Tampoco es inflamable, no es explosivo. Su inducción es rápida, al igual que el alotano. Es menor vasodilatador cerebral, ideal para las cirugías de neurología. No vamos a tener problemas vasculares a nivel cerebral. Como ustedes saben, las emergencias de neuro generalmente son hipertensivas. O sea, un TEC, un tumor, una hemorragia, una hidrocefalia, son de enfermedades que generan una presión en la cabeza. Por eso son hipertensivas de la cabeza. Si nosotros dilatamos los vasos arteriales de la cabeza, esa hipertensión va a aumentar. Entonces, este medicamento no es tanto vasodilatador, o sea, protege más bien al cerebro mientras descomprima el cirujano. La profundidad de este gas es confiable, es estable. Cuesta un poco dormir al paciente, pero su recuperación es rápida. Sensibiliza un poco a las catecolaminas, pero no es tanto como lo era el alotano. Y en resumen, este sevoflurano tiene una estabilidad hemodinámica, o sea, no altera mucho ni la presión ni la frecuencia del paciente, frecuencia cardíaca. O sea, se estaría perfilando como un gas ideal en nuestro medio. Hay otro gas que se llama desflurano, que no existe en Bolivia, que tendría ventajas superiores al sebo, pero no existe en el mercado. O sea, para nuestro medio, el sevoflurano sería el ideal. Para que ustedes administren un gas anestésico, necesitan unos instrumentos, unas mangueritas que nos sirven para administrar estos gases al paciente. Los más conocidos son la baraca, que se llama baraca, y el bahín. La baraca prácticamente es una manguera conectada a una bolsa, por un lado, y por el otro lado a una máscara facial que se acopla a la cara del paciente. Esta bolsita hace de pulmón, o sea, significa que si nosotros apretamos esta bolsita, estaríamos como que apretando un pulmón y ventilando al paciente. Cuando un paciente ya deja de respirar, esta bolsita, como está siendo administrada con oxígeno o gas fresco, se hincha, se llena de aire. Nosotros tenemos que apretar para que pase al paciente, y cuando soltamos se vuelve a llenar esta bolsita y nuevamente apretamos, y así vamos, soltando, apretando, soltando, apretando. Esta bolsa se llama bolsa de inhalación, o también llamado pulmones artificiales o pulmoncitos. Tienen varios tamaños, vienen de varios tamaños. Y el tamaño que uno tiene que escoger está relacionado a la capacidad vital de cada persona. Si una capacidad vital de un niño tiene de 200 ml, tendrá que haber bolsitas de 200, bolsitas de 300, 500, 1 litro, 2 litros, y así dependiendo cuál es la capacidad de los pacientes. Esa es la baraca. Una manguera más o menos de unos 50 centímetros, no es tan larga, termina en una bolsa. Hay otra que se llama bahín, sistema de bahín. Es parecida a la baraca, pero más larga, casi tiene 1,20 m de largo. Pero también tiene una bolsa, tiene su máscara facial para el paciente y una manguera para que se administre el oxígeno. Pero ninguno de los dos, ni la máquina de anestesia, funciona si no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, como están viendo, botellones verdes significa oxígeno. Si no hay oxígeno, no podemos hacer nada, porque el oxígeno es el vehículo, es el transporte por el cual tiene que ir el gas anestésico. Si no encontramos oxígeno, no funciona. Por esa situación, durante esta pandemia, hasta los quirófanos han sido afectados porque el oxígeno no llegaba a los hospitales ni para una cirugía. Y otra parte importante que también vale la pena mencionar son los vaporizadores. Como les he dicho, un vaporizador es un aparato que su función misma dice vaporizar el gas anestésico, convertir del estado líquido al estado gaseoso para que el paciente pueda meter ese vapor a su cuerpo. Existen de dos tipos los vaporizadores: el universal, que ya es antiguito, y los calibrados, que son de la actualidad. En universal,
era un frasco con doble vidrio en su interior, uno por fuera, uno por dentro, donde burbujeaba el gas anestésico. O sea, llenábamos de líquido hasta cierto nivel y el oxígeno cuando entraba burbujeaba y volvía a salir por el otro lado, arrastrando ya los vapores de gas. En este vaporizador universal se podía poner cualquier gas, podías poner alotano, isoflurano, sevoflurano, cualquiera podías poner, por eso se llamaba universal, pero con la condición de que no deberías de mezclarlos después. Terminabas de usar, lo vaciabas por la parte inferior y podías colocar otro. En cambio, los vaporizadores calibrados ya no te permiten esa situación. Vienen con colores identificables, amarillo para el sebo, naranja para el enflurano y para el iso el morado y rojo era para el alotano. Venían de colores. Entonces uno tenía que identificar a qué vaporizador va a cargarlo y cada tapita que tenía era diferente, o sea, ni para equivocarse. Uno quería administrar alotano al vaporizador de sebo, la tapa te impedía. Pero si por alguna manera forzabas y lo metías como sea, terminabas de arruinarlo el vaporizador. Tenías que vaciar, desarmar, limpiar y ya no sirve. Es como que le pongan diésel a un auto que funciona a gasolina. Lo terminan matando. Tienen que sacar y limpiar. Eso en cuanto a los vaporizadores. Y este es un esquema ya casi final de cómo es una máquina de anestesia moderna que quisiéramos tener en nuestros hospitales también, pero lamentablemente son pues muy baratitos. Esta está casi al 1.000.000 de bolivianos, 1.200.000. Pero ya vienen completas porque son parte de la máquina el monitor de signos vitales, ya como para cirugía, con varios signos vitales, no solamente los básicos. Otro monitor que muestra la función respiratoria, donde muestra la inspiración, la expiración, los volúmenes, las capacidades, las fuerzas, las presiones, las PIP, todo lo que es relacionado a la respiración. Y otro monitor que es una hoja digitalizada de la historia clínica anestésica, de esa historia que hemos visto con cuadraditos, que rayitas, que se llena. Aquí ya viene de manera digital y prácticamente se autollena solo. El paciente, el monitor te mide la presión, si aquí dice 130/75, eso se traslada aquí, ya se marca en tiempo y espacio y solamente lo tienes que imprimir y ya te sale la hoja de anestesia. Estas hojas ya son, o sea, no mienten, entonces no puedes alterar signos vitales. No puedes decirle, pone nomás presión normal porque ha bajado su presión. No se puede. Esta te dice lo real. Y en la parte inferior de los monitores están viendo que están los vaporizadores. Entonces, esta máquina tiene dos vaporizadores, uno de color amarillo, que es el sevoflurano, y otro de color celeste, que es el desflurano, lo que no tenemos en Bolivia. Y aquí está ese sistema de buy-in o esa bolsa a la cual nosotros apretamos para que el paciente ventile. En resumen, esos son los componentes de una máquina que involucra todo lo que hemos dicho anteriormente. Ese diagrama de flujos de la máquina está en su interior de todo esto. Entonces ya para que utilices una anestesia inhalatoria necesitamos de oxígeno, sí o sí. Opcional quedaría el óxido nitroso. Y si quieres hacer mezclas con mayor o menor cantidad de oxígeno, tendríamos que combinarlo con el aire para similar concentraciones como las que respiramos normalmente. Necesitamos de los vaporizadores para que nos ayuden a vaporizar estos vapores, si no, no vamos a poder meterlos al cuerpo. Y al mismo tiempo, los ventiladores que ya vienen en las máquinas, que nos van a ayudar a llevar la ventilación del paciente mientras dura la cirugía. Nuevamente, este es el esquema de una máquina de anestesia, donde aquí estarían los botones que nosotros vamos regulando: verde para el oxígeno, azul para el óxido nitroso, amarillo para el aire.
damos la cantidad que uno desee, eso entra, tiene que traspasar un vaporizador y ya arrastra el vapores de aire, de anestésico, y entran al paciente. Del paciente tiene que volver hacia a un ventilador y hace un círculo. Y al pasar por la cal sodada se queda el CO2, el absorbedor de CO2, y otra vez pasa oxígeno hacia el paciente. O sea, es un círculo de reciclado, si se puede decir. A eso está acoplado un ventilador, que es el que te hace respirar al paciente, o se acopla la bolsa, con la cual también el anestesiólogo de manera manual hace ventilar al paciente, sea de automático como ventilador o sea de bolsa de manera manual. Como podrán ver, la anestesia se puede hacer inhalatoria a niños, adultos, a niños más grandes, simplemente colocando mascaritas en la boca, o algunos pacientes se autoanestesian cuando el olor es aceptable. Esta anestesia que se hace en humanos también se hace en animales de la misma manera. Lo único que cambia son la manera de la mascarita. Ya no sería como la de adulto que se acopla a nariz y boca. Este ya a todo el hocico en realidad del animalito. Y cuando ya están en un buen plano se puede intubar a humanos o también a animalitos. Entonces esa situación es lo mismo tanto para adultos como para animalitos. Tenía que haber tiempo para mostrarles un video ya de real de lo que pasa con pacientes humanos, pero creo que con eso vamos a empezar la siguiente clase, mostrando cómo se administra el gas anestésico para una anestesia inhalatoria, no endovenosa. ¿Preguntas? ¿Se ha entendido o hay alguna duda por ahí, grupo 5? ¿Dónde están las que preguntan siempre? A ver, ¿dónde está? ¿No hay? Noelia, Laura. Bueno, ¿todo el mundo ha entendido? Sí, doctor. Laura te estaba buscando. Aquí estoy, doctor. En Doctor, resumen, entonces, dime. para administrar estos anestésicos, se tiene que sedar un poco al paciente, No, porque estás ¿no? hablando de anestesia inhalatoria, o sea, solo inhalación. Entonces, Cuando solo se lo sujeta, porque, por ejemplo, en un caso personal, a mí, cuando era chiquita, me administraron estos anestésicos. Y yo me acuerdo que olía muy feo, entonces me desesperé y seguramente no me estaban agarrando bien y me bajé de la camilla. Sí. Cuando eres niña, hay dos cosas. Uno, de que la pinchada para un suero te lo tienen que hacer al vivo. Pues te tienen que agarrar entre 20 personas para que te pinchen un suero, porque para empezar no vas a colaborar. Por más de que le digas, no te va a doler, igualito van a gritar. Entonces, para que les canalicen una vía a un niño, antes, estamos hablando, no sé de qué tan antes se habrán operado, se lo tenía que dormir primero al niño y ya de dormido recién le ponían el suerito en la mano del paciente y con eso ya continuaba. Pero ese dormir significaba agarrarlo entre 5 al niño y poner la máscara en su cara y que mientras lloraba el paciente iba respirando, se lloraba y respiraba y respiraba y al final se cansaba porque se autoanestesiaba tanto llorar y se planchaba y ahí continuabas ya vos ventilándole y cuando ya está medio dormido recién le canalizaban. Esa ha debido ser la manera en la que te han hecho, pero todo cambia, ¿no ve? Entonces ahora hay que premedicarlo antes de que entre al quirófano, con gotitas en la lengua, con juguito de frutas.
se les engaña y se les da algunos medicamentos como el midazolam y ya dormiditos llegan al quirófano y ahí se les continúa nomás durmiendo. En la próxima clase van a ver cómo se administra anestesia general inhalatoria sin otras drogas, de manera pura inhalatoria. Cuando tú me dices que deberíamos de sedarlo, sí, se debería de sedarlos, pero ya deja de ser inhalatoria. Ya le estás combinando, ya le estás volviendo anestesia combinada, porque ya has combinado un medicamento que se administra de manera endovenosa, que sería el midazolam, el diazepam, cualquier otra cosa que te ayude. Y el otro extremo de esta anestesia es la TIVA, la anestesia totalmente intravenosa, donde todo se hace a través de jeringas, nada de inhalatorio, ya no hay alutanos, no hay sevofluranos, no hay nada. Y el tercer grupo es la combinada, o sea, la suma de los dos. Puedes empezar con endovenoso, continúas con inhalatorio y terminas en endovenoso o así va, mezclando. Pero como estamos ahorita en la anestesia inhalatoria, vamos a excluir la sedación de este caso. Está bien, doctor. Gracias. Doctor, una pregunta. En el caso de que sea un paciente que tiene vía aérea difícil y sea mayor de 60 años, y no habría otra alternativa que, o sea, la única alternativa sería hacer la anestesia inhalatoria. ¿Qué tendríamos que hacer para su manejo? No es la única alternativa. Para la anestesia general, como su nombre dice, anestesia general, la anestesia general la estamos dividiendo didácticamente en tres grupos, la inhalatoria, la endovenosa y la combinada. Ambos son anestesia general, ambos, los tres. No podríamos, si nos toca un paciente de vía aérea difícil, nos puede tocar en las tres situaciones. Vía aérea difícil en inhalatoria, vía aérea difícil en TIVA y vía aérea difícil combinada. El problema de la vía aérea difícil no es tanto la anestesia, sino es manejar la vía aérea. Porque vos puedes colocar un tubo sin necesidad de dar anestesia. Entonces, no habría un inconveniente si es vía aérea difícil. El inconveniente es manejar la vía aérea difícil, no tanto la anestesia. Para manejar ya a este paciente con vía aérea difícil, obviamente que hay otros planes que cómo lo vas a intubar. Lo vas a intubar con máscara, lo vas a intubar directamente con el laringo, lo vas a intubar con el videolaringo, con fibra óptica, con broncoscopio flexible, o le haces al final una cricotiroidectomía. Ya verás la manera de manejar la vía aérea primero, después vas a manejar la parte de anestesia. No tendría por qué influir. Y doctor, ¿habría más riesgo con pacientes que sean mayores de 60 años por los efectos adversos de los anestésicos inhalatorios? ¿O se puede usar de la misma forma tanto en pacientes pediátricos y en pacientes mayores? Mira, el sevoflurano, que es el ideal ahorita, puedes usar en recién nacidos y en viejitos de hasta 100 años. No hay problema, porque más bien es cardioestable. Lo que sí varía, y aquí sí le voy a responder a la que me preguntó sobre la CAM. En los ancianos, la CAM de manera automática disminuye para todos los medicamentos. Si la CAM del 0,75 de alotano es para una persona normal, en un anciano va a ser menor, 0,65, 0,50, puede ser. Entonces, un factor de disminución de CAM está la edad. Y ahí vendría la respuesta hacia vos, que si yo voy a usar sevoflurano en un paciente de 90 años, tengo que bajar la CAM. No tendría que ponerle al 2% como me dice la literatura, sino tendría que bajar quizás haciendo dosis de respuesta. Pero sí un factor de disminución de CAM es la edad. Gracias, doctor. Doctor, ¿y a qué se debe esa disminución de la CAM en los ancianos? Uno, primero al volumen, a la capacidad total que tiene el paciente. Vos ahorita jovencito puedes tener un volumen de hasta unos 700 ml tu pulmón en una respiración forzada, pero en un adulto eso baja.
y además la frecuencia respiratoria en el adulto se estira. En el recién nacido, la relación IE de inspiración-expiración es de 1 a 1. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Así respira un niño. Eso es un recién nacido. En el adulto hay 2 o 3 partes. Inspiración, expiración, pausa. Inspiración, expiración, pausa. Tú respiras así. Inspiras, expiras. Hay un ratito que te quedas sin moverte. Después inspiras, expiras, pausa. En los ancianos, la pausa se estira. Inspira lento, expira lento y la pausa es más larga. Inspira, expira, más larga. Esa fisiología también afecta en la cuestión de la ventilación. Porque lamentablemente cuando uno ventila a un viejito, lo está ventilando como si fuera un jovencito, porque le está haciendo más rápido la bolsa. Y esa situación hace que se te duerma más rápido también. Y mañana o la próxima clase van a ver videos en pacientes reales, videos de cirugías, donde se le está durmiendo a un viejito y van a ver qué tan rapidito se duerme. Doctor, ¿y cuáles son las contraindicaciones para utilizar el sevoflurano? El sevoflurano, las contraindicaciones del sebo van por la parte de, ¿cómo te diría? De las eliminaciones. El sevoflurano, a diferencia de los otros gases, su vía de eliminación no es tanto pulmonar. Es vía renal y vía hepática. Si el paciente tuviera insuficiencia hepática o insuficiencia renal, se puede acumular el sevoflurano en el cuerpo y la eliminación tardaría. Pero todo eso siempre es normatizado o regido por los laboratorios de la función renal. El clearance de urea creatinina son los indicadores para ver si este paciente está yendo a la insuficiencia renal o no, para probar su función renal. Si estás yendo, minimizas dosis. Pero como te digo, en la actualidad tienes opciones, siempre tienes opciones. Si vos tuvieras insuficiencia renal, yo no te daría el sebo, pero sí te haría un endovenoso, un total endovenoso, nada de inhalatorio. Si vos tienes problemas pulmonares, porque has sido paciente COVID, eres minero con enfisema pulmonar, te han operado y te han quitado un medio pulmón, así problemas de tipo pulmonar, la anestesia inhalatoria entraría en el no utilizar y me pasaría a la anestesia endovenosa. O sea, me meto más con los vasos y no con los pulmones. Y en el peor de los casos lo haría regional. ¿Para qué meterme con corazón y pulmón si lo puedo hacer con una raquia o una peri? Más o menos así sería para escoger. Doctor, y por curiosidad, ¿cómo es que calculan la MAC? No, la MAC ya viene con esos patrones que vos has visto, ¿no ves? O sea, 0.75, 1.12, 2 de la MAC. Ahora, ese valor se lo programa a la máquina. La Entonces, modificación de la MAC, lo que me indicaba hace rato sobre cómo es que en caso de que un paciente, por ejemplo, sea anciano o si es que utiliza demasiadas drogas, ¿cómo es que modifica? todo es dosis respuesta y los valores fisiológicos de la hemodinamia son los de referencia. O sea, si tú pones un anestésico y le pones a sevoflurano al 2% de MAC, y la máquina te va a mostrar cómo está subiendo de a poquito, desde el 0% que tiene tu cuerpo, empieza a subir, 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 hasta tratar de llegar al 2%, que es el objetivo que vos le has puesto, programado. Pero en ese tiempo que está subiendo la concentración, los signos vitales del paciente te delatan. Si estás hipotensando mucho, si estás bradicardizando mucho, si estás empezando a acumular CO2 que se muestra en la capnografía, te estás profundizando en la anestesia
y aunque no hayas llegado al 2% programado, debes de bajar ya. O sea, ya tienes que disminuir tus concentraciones y tratar de normalizar tus signos vitales. Como el sevoflurano a los 2 o 3 minutos ya empieza a metabolizarse, la clínica varía rápido. Si empieza a bajar la presión, le cortas el sebo o lo disminuyes y empieza otra vez a subir. Y ahí ya tienes que jugar entre si sube y baja, abre o cierra el vaporizador. Los signos vitales son la clave. Entonces, no siempre es el ACAM que tienes que alcanzar. Ese es un valor de referencia. No es para que de manera empírica le abras el vaporizador al máximo y hasta que se duerma y le cierras también cuando ya se está profundizando. Esa sería la manera de monitorizar. Otra manera de monitorizar es un aparato que se llama BIS, con B grande, BIS, BIS. Es índice biespectral, se llama. Y ese monitor te monitoriza el nivel de conciencia, la profundidad de la conciencia. Es como un electroencefalograma intraoperatorio que te dice que ya estás dormido. Entonces, si estás dormido, ahí nomás paras, ahí lo mantienes, lo dejas en el número que está marcado, que puede ser 1.5, 1.3, sin llegar al 2, que es el sebo. Gracias, doctor. Eso nomás es facilito. ¿Más preguntillas? Doctor, ¿y la función renal no interfiere en nada, verdad? ¿O sí, algo? Digamos que el paciente tenga función renal disminuida, pero esto se elimina más por la vía aérea. No, pero el sebo sí se metaboliza por riñón, a diferencia de los otros que son más por vía respiratoria. Entonces tendría que perdón, la CAM tendría que ser menor. Tienes que hacer menor o en todo caso ya no le pongas inhalatorio, pasarla al endovenoso. O lo Pero balanceas, igual tendría que ser menor el endovenoso también. o lo balanceas también, puede ser. Ah, ya. Sí, eso. En los pacientes que están en el servicio de hemodiálisis, que tú conoces bastante, los pacientes renales tienen problemas de eliminación. Entonces, en estos pacientes, cualquier droga que tiene excreción renal se va acumulando y el efecto se acumula también. El sebo es uno de ellos. Entonces, en pacientes renales se puede administrar, no es que no se pueda, pero se tiene que medir bien. El único parámetro que tienes es el clearance de creatinina que te dice cómo está ese riñoncito, si está funcionando, si va a aguantar o no. Si no, lo balanceas, le pones más endovenoso y menos inhalatorio. Gracias, doctor. Más. Ya no está la chiquita que pregunta siempre, ¿dónde está pues la peña? Ah, ya. Ya. Si no hay nada más, nos vemos la siguiente.